Bien, ante todo muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de educación secundaria. Pues para comenzar esta clase de biología, más que nada, vamos a llevar lo que corresponde a la clase de bioelementos. Esta clase de bioelementos, más que nada, estamos partiendo porque ya nosotros hemos hablado de la organización, de los niveles de organización de los seres vivos. Ya, entonces de ahí vamos a partir, porque generalmente, como habíamos dicho, partíamos del nivel atómico, ¿no? Pero antes había del nivel subatómico todavía, o sea, de las partículas subatómicas, ¿no? Nosotros habíamos hablado bien eso. Pero hoy por hoy no vamos a hablar sobre el protón, neutrón y electrón, sino que vamos a empezar por los bioelementos más que nada necesarios para la vida, ¿ya? Y generalmente lo vamos a encontrar también en nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de bioelementos a los elementos esenciales. Bio, acuérdense bien, bio es vida y elementos son los elementos químicos necesarios para la vida. Bien, espero que traten de entenderme la clase. Es complejo, ya el tema es corto porque después recuerden que por agrupaciones de bioelementos vamos a formar biomoléculas después. De ahí ya comienza un poquito ya las cosas un poco más interesantes que digamos, ¿no? Pero recuerden bien que antes de biomoléculas tendría que haber bioelementos y los elementos necesarios para la vida son los que vamos a mencionar, ¿ya? Eh, Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Y otro punto también interesante eh, de las evaluaciones. Recuerden que las evaluaciones yo puedo llamar en cualquier momento una videollamada o una llamada y puedo preguntarle cualquiera de los temas, si es que lo agarro en mi hora, por ejemplo, o si lo llamara ahorita, sería lo correspondiente a biología. Si yo los llamara en cualquier momento en la tarde, por ejemplo, fuera ya de clase, puedo agarrarlo por cualquier tema, pero yo necesito pasos orales, ¿ya? Aunque debería ser ya más que nada en cada uno en su hora. Pero como le digo, yo los puedo agarrar frío, en cualquier momento de las clases, deben estar leyendo, chicos, sus cuadernos al día, ¿ya? Vamos a hablar sobre los bioelementos, porque tiene otros dos nombres importantes conocidos a esos bioelementos. Los bioelementos, cuando habíamos dicho elementos necesarios para la vida, elementos son los primeros elementos necesarios para la vida. Entonces, hay otros nombres que también llamamos biogénicos o biogenésicos. Cuando hablamos de biogenésicos, en este punto, si hablamos de génesis, inicio, o sea, lo inicial, lo primordial, ¿ya? Hablamos de lo primordial para la vida, necesarios. Son seis en sí, pero cuatro son los más importantes. Tengo dos más, pero siempre se detalla que son cuatro más importantes de los seis que hay, ¿ya? Entonces, dice, son los elementos químicos presentes en seres vivos, ¿ya? Ojo, hay que tenerlo en cuenta y hay que subrayar este punto de aquí. Son elementos químicos presentes en seres vivos, ¿ya? Este punto de aquí, más que nada, vamos a ver, tenemos los bioelementos primarios. Y había dicho que encuentro de los seis hay cuatro importantes, ¿ya? Del grupo CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acuérdense bien, de la galleta CHO, ¿ya? Pero ese término, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los cuatro elementos principales. Recuerden que son seis, ¿ya? Pero yo noto los cuatro más principales. Bien, ¿qué más dice en este punto? Los elementos son elementos químicos necesarios para el desarrollo normal de alguna especie viva. ¿Ya? Ojo. O sea, son más que nada necesarios, que no nos puede faltar. En ese sentido, podemos decir que los elementos primarios, como les decía, eh, más que nada, entre el oxígeno y el hidrógeno
estaría más que nada el oxígeno, el que lleva mayor porcentaje de lo que necesitamos, porque necesitamos el oxígeno del aire en sí. Dentro de este punto, vamos a detallar lo siguiente. Eh, ¿Cuáles son los bioelementos? ¿Cómo se clasifican más que nada? Vamos a partir de acá. En bioelementos primarios, en bioelementos secundarios y en oligoelementos. ¿Ya? En tres puntos se clasifican los bioelementos. Pero hoy por hoy voy a hablar sobre bioelementos primarios. La siguiente clase ya yo lo culmino con secundarios y oligoelementos. ¿Ya? Pero hoy por hoy solamente voy a hablar sobre bioelementos primarios. Bien, vamos a ese esquema. Los bioelementos primarios abarcan el 96%, a comparación de los secundarios que abarcan 3.3%, y peor, los oligoelementos abarcan 0.1%. O sea, por eso que le decía yo que los bioelementos primarios son los bioelementos más esenciales, principales generalmente en nuestro organismo. ¿Quiénes abarcan el 96%? El grupo Chon. Hasta aquí yo nombré que eran los cuatro principales. Los cuatro. Son seis en sí, el fósforo y el azufre. Pero son cuatro que reconocemos principalmente dentro de los más principales. ¿Ya? Ojo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y luego se suma el fósforo y el azufre. ¿Está bien? Mientras que de los secundarios ya después lo mencionamos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Y dentro de los oligoelementos: hierro, cobre, zinc, flúor, ¿ya? Y el yodo. Bien, vamos a lo siguiente. Aquí tenemos un esquema más que nada dentro de lo que es más necesario. Ocupamos este punto todo celeste, ya vemos este color celeste, y el celeste es el oxígeno, necesario para la vida, como le decía, necesario. Ya el oxígeno se va a juntar incluso con el hidrógeno, ya para formar moléculas de agua incluso, ya. Y el agua, y el agua contiene oxígeno, ¿no? Y el agua es necesaria y fundamental para nosotros, para nuestro consumo también. Entonces, lleva el mayor porcentaje, el 65% es el oxígeno. Quien le sigue es el color naranja. ¿Y quién es el color naranja? El carbono. ¿Por qué? Porque allí vamos a formar cadenas carbonadas. ¿Ya? Ojo. Más adelante se va a detallar más las definiciones o por qué son necesarios más que nada. Pero el 10% aquí, ¿quién lo tiene? El hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno se enlaza con el oxígeno. Y el hidrógeno también se enlaza con el carbono para formar cadenas carbonadas. Y el hidrógeno más que nada con el oxígeno para formar moléculas de agua. Pero miren, oh, quien tiene más por formar cadenas carbonadas es el carbono que el hidrógeno. ¿Ya? Recuerden que el amarillo que sigue es el 4%, es el otros, y dentro de los otros está, como decía, el fósforo y el... A ver, ayúdenme, no recuerdo, a ver, fósforo con... A ver, con el azufre, pues, ¿verdad? Fósforo con el azufre, están allí. Mientras que el 3%, ojo, lo abarca el nitrógeno. Y el nitrógeno es para generalmente formar proteínas o aminoácidos, ¿no? Más que nada aquí en este caso es el menor. Recuerden bien, cuando yo pregunte quién tiene el mayor porcentaje de los bioelementos primarios, es el oxígeno. Y el más escaso es el nitrógeno. Ojo, ya, el nitrógeno en sí. A comparación de los otros, porque aquí generalmente debería ser más escaso, porque aquí debería estar el fósforo y el azufre en combinación, ¿no? Deberían tener menos, pero cuando hablo de entre todos estos, entre toda esta figura, el 3% sería el nitrógeno, ¿no? En este punto de acá vamos a detallar continuamente todo lo que corresponde. Por ejemplo, en el caso de carbono son cadenas carbonadas. Agrupación de cadenas carbonadas. Dice, es el pilar básico de la química orgánica. ¿Por qué de la química orgánica? Porque allí generalmente va a interactuar el carbono con el hidrógeno, más que nada. ¿Ya? Entonces dice, forma largas cadenas carbono-carbono, y lo cual hace formar macromoléculas. Claro, eso es lo más correcto, forman macromoléculas, por ejemplo el ácido oleico, ácido linoleico, todos esos puntos de ahí. Entonces, este punto de acá
nosotros como nos notamos, esta parte, este de acá, ¿ya? Es el carbono, ¿ya? Ojo, vamos a notar, este de aquí, estructuralmente, es el carbono. Y este de acá son sus enlaces, que están enlazados entre carbono-carbono, ¿ya? Ojo. Mientras que el punto blanco, este de acá, con este de acá son los hidrógenos, ¿ya? Entonces, ahorita está formado cadena de carbonos. Todo esto de acá son cadenas de carbonos que alrededor, por los costados, tienen más que nada hidrógeno, ¿no? Entonces forma cadenas carbonadas, pues, y eso lo vemos en química orgánica. En el caso del hidrógeno, en el caso del hidrógeno, como he dicho, esto de acá, esta figura de aquí, corresponde a la molécula del agua. Entonces, aquí hay moléculas de agua, ¿ya? Entonces, el hidrógeno dice, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua, claro, sí, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua junto con el oxígeno, son necesarios para la vida, como les decía, son necesarios para la vida y muy abundantes en los seres vivos. Forma parte de los esqueletos de los carbonos en las moléculas orgánicas, como le decía en esta parte de acá, ¿ya? Tanto por acá como por acá. Entonces, aquí es necesario para la vida, el agua. Esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua. Le explico. Para que se agrupen, porque nosotros vemos en una gota de agua las cantidades de moléculas de agua. En una gota de agua, cantidades. Pero ¿cómo puede ver allí tanta cantidad de moléculas de agua? Porque generalmente allí se va a agrupar por puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se formaría ese puente de hidrógeno? Por esta forma, que el hidrógeno de aquí se va a enlazar con el oxígeno de acá. Entonces, al enlazarse, forman puentes de hidrógeno. Nunca se va a enlazar hidrógeno con hidrógeno. No. Ojo, ya hay que tenerlo en cuenta. Nunca se va a enlazar. Sino lo que se va a enlazar es hidrógeno-oxígeno. ¿Ya? Este hidrógeno, por ejemplo, se va a enlazar con el oxígeno de acá. O puede ser con el oxígeno de acá. Pero la cosa es que tiene que ser hidrógeno-oxígeno. Entonces, cuando se agrupan esas moléculas de agua, forman ya todo el contenido de agua, ¿no? ¿Ya? En el caso de oxígeno, En el caso del oxígeno, por ejemplo, es, como le decía, el fundamental, el necesario por nuestra respiración, ¿no? Dice, se encuentran presentes más que nada en los procesos de la respiración. Es un elemento muy electronegativo, claro. En sí, si comparamos, retrocedemos aquí en este punto, el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, por lo cual lo atrae. Y cuando lo atrae, ya cambia la cosa, ya el oxígeno vuelve a ser positivo y los hidrógenos negativos, ¿no? En ese caso, es un buen atrayente electronegativo y permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica. O sea, si nosotros vemos en este punto acá, en la respiración celular, vemos que el oxígeno del aire es necesario para la célula en sí, ¿ya? Lo cual va a expulsar dióxido de carbono, va a expulsar agua y va a necesitar azúcares. Entonces, si aquí nomás vemos para la respiración celular aeróbica, el oxígeno es necesario para las células. Es necesario en las células sanguíneas. Ojo, porque las células sanguíneas deben transportar oxígeno también. Entonces, por lo cual es necesario y fundamental. En el punto de aquí, de los nitrógenos, ya hablamos, ya, presentes en las proteínas. Nosotros, por eso que le decía que son los cuatro más importantes. Ya, el grupo CHON. Presente en las proteínas ya que forma parte de todos los aminoácidos. Acuérdense, cuando dicen ya que forma parte de todos los aminoácidos, quiere decir más que nada que para formar proteínas necesito varios aminoácidos. Es como un bloque de ladrillos. Para yo formar una pared, el bloque de ladrillos que yo junto forma una pared en sí. Y yo, cada agrupación de aminoácidos, formo proteínas. Ya, o sea, para yo obtener proteínas necesito de aminoácidos. Y hay aminoácidos esenciales. Entonces dice, pero el nitrógeno es el más escaso, dicen todos los elementos primarios, el más escaso, ya, ojo. En el punto siguiente, vamos a ver el fósforo. Fósforo a veces se relaciona con el calcio, ojo, ya. También el fósforo también lo podemos encontrar aquí en lo que corresponde a los ajos, ¿no? En el caso, dice, su función principal es combinarse con el calcio. Cuando lo combinamos con el calcio, forma fosfato cálcico. Y cuando formamos fosfato cálcico, lo podemos encontrar presente en los huesos y en los dientes.
¿ya? Y ayuda más que nada a desarrollar, dice, los músculos. En el caso dice que se agrupa con el calcio. Entonces, ese es para formar un esqueleto propio y en el caso de también acerca de lo que son los caparazones también, ¿no? Lo que vemos, ¿no? En el caso de azufre, vemos generalmente este sí es un punto que como un poquito más retirado en sí de lo que vamos a presenciar porque hablamos de que no tiene un olor desagradable, ¿no? Un olor y no tiene sabor, pero tiene olor. Entonces, eso más que nada lo encontramos en los volcanes y al unirse con el agua y se provoca lluvia. Es una parte contaminante, ¿no? Una parte tiene contaminante y, y que generalmente va a provocar lluvia. Así que y vendría a ser las lluvias, más que nada son lluvias que van a corroer, van a matar ciertos peces, animales, la vegetación, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos puntos, estamos hablando de violentos más que nada primarios. Muchísimas gracias por escucharme. Vamos a tratar de que, ojo, recuerden bien, de todos los elementos primarios que se dijo, el oxígeno, por favor, el oxígeno del aire es primordial, el oxígeno. Y hoy por hoy el virus, si ustedes se dan cuenta, este virus, el COVID, está bloqueando los pulmones. Y cuando bloquea los pulmones, pues no hay una buena respiración, ¿ya? Entonces, por lo cual el oxígeno es fundamental dentro de los bioelementos primarios, ¿ya? Entonces, chicos, espero que me hayan entendido esta parte de la biología, pero recuerden bien que son bioelementos primarios, bioelementos esenciales, ¿ya? Para los seres vivos. Muchísimas gracias.